La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia. El mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. El mismo loco afán, 50, 60, 70 años después, con una historia que incesantemente vuelve a repetirse, con un discurso que incesantemente vuelve a repetirse, y toda esta reflexión que van a escuchar ustedes me vino al escuchar al presidente hablar de la guerra contra la inflación, a recordar esta noche, hoy es el jueves a la noche, estoy grabando este video, este audio en realidad, las imágenes son solamente para poder hacer el video, no tienen que ver con el texto necesariamente. Digo, aquello de que el presidente convoca, que ya estamos en la hora, ya está, ya es más de la medianoche, ya que ha comenzado la guerra contra la inflación, una guerra que hace rato que en la Argentina se libra y una guerra que se supone que se libra hace décadas contra el atraso, contra la desocupación, contra la pobreza, contra la miseria en la Argentina. Y decía que escucharle decir al presidente Alberto Fernández guerra, la palabra guerra, me recordó automáticamente aquel día de mayo de 1985, a menos de un año y medio de gobierno, ahí era más o menos un año y medio de gobierno, cuando el doctor Alfonsín anunció la economía de guerra. ¿Y qué decía Alfonsín en su anuncio de la economía de guerra? Y más o menos lo mismo que se viene diciendo ahora, más o menos lo mismo que se estuvieron diciendo en los últimos años, y lo mismo que se viene diciendo en la Argentina después de 1955. Reducir el gasto público, eliminar el déficit fiscal y privatizar todo lo que haya que privatizar. Ya lo van a escuchar Alfonsín porque al final de mi audio, de mi texto, viene el discurso de Alfonsín diciendo esto, que hay que privatizar todas las empresas del Estado, que hay que privatizar todo lo posible que sea perteneciente al Estado, ¿no? En eso es un continuador del discurso de la dictadura y un predecesor, un antecesor de la política que finalmente llevará adelante Carlos Menem, que es el que realmente va a poder privatizar todo. Y al reflexionar, al recordar lo de Alfonsín, me fui acordando de eso, que este discurso es viejo este discurso, y comienza a hacerse fuerte, a hacerse escuchar, a difundirse hasta el hartazgo desde 1955, pero ya antes está instalado en la Argentina y ya hubo discusión entre liberales aperturistas y proteccionistas durante el gobierno de Nicolás Avellaneda. Y el gobierno de Nicolás Avellaneda logró sancionar la primer ley de protección, una protección muy moderada de las industrias, moderada, pero era una ley de aranceles que finalmente, bueno, algún aliciente dieron para el desarrollo de algunas industrias, especialmente de las economías regionales. También en el gobierno de Julio Argentino Roca se volvió a instalar esta discusión, siempre promovida por el mismo sector, ¿no? Lo del ideario liberal. El sector del Partido Unitario, que luego se llamará Partido Liberal, que después se llamará Partido Conservador, que después se llamará Partido Cívico Independiente, que después se llamará Partido de Centro, después se llamará UCD y más recientemente se llama PRO. Esa es la genealogía, ¿no? Es una cosa que está en la Argentina antigua, desde el origen mismo de la Argentina, y que hace referencia a su vez a una serie de teorías económicas que tienen casi 300 años. Si algo no es nuevo, es el neoliberalismo. Si algo no es nuevo ni moderno, es el neoliberalismo, y mucho menos en la Argentina, donde hemos tenido gobiernos liberales desde la primera década de la Revolución de Mayo para acá. Pero no me voy a ir tan lejos, decía, desde el 55, cuando por un golpe de Estado sangriento que comienza en junio de 1955, cuando la Plaza de Mayo es bombardeada al mediodía por un grupo de aviones de la Armada Argentina, increíble, la propia Armada Argentina bombardeó su pueblo desarmado, asesinando en un rato, en menos de 2 horas, a 360 personas, entre ellos un número importante de niños, porque una bomba dio directamente contra un colectivo lleno de gente, porque era el mediodía. Bueno, eso hicieron los liberales
los amantes de la República, del respeto de la propiedad privada. No respetaron la propiedad privada de nadie porque arrojaron bombas sobre la ciudad y mucho menos respetaron la mayor propiedad que puede tener un hombre, su propia vida. A partir de la contrarrevolución del 55, a partir de la dictadura cívico-militar del general Aramburu, comienza a instalarse nuevamente con mucha fuerza todo este discurso y esta idea que la única solución del país es tener un gasto público muy bajo con relación al PBI, no tener déficit fiscal y que el Estado no debe recibir asistencia del Banco Central en sus gastos. O sea, el Banco Central no le debe destinar moneda, billete al Estado si lo necesita. Esos son los discursos básicos. Después está la privatización de las empresas públicas, la desregulación total de la economía, la apertura comercial y, por supuesto, que es la que siempre aplican porque es la que realmente le interesa, la libre disponibilidad de los dólares y la libertad para llevarse los dólares del país. Esa sí la aplicaron siempre, ¿eh? En esa no fallaron nunca. Y digo, este discurso que hoy estamos discutiendo de nuevo en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, que finalmente, entiendo yo humildemente, es un acuerdo que ha resultado inevitable y que de aquí en adelante habría que ver cómo se hace para incumplirlo lo más que se pueda en cuanto a las políticas económicas internas. Digo, estas políticas, este discurso, pero la ejecución de estas políticas se vienen aplicando en la Argentina desde 1955. Ya en el gobierno de la dictadura asesina del general Aramburu comienzan las políticas de desregulación, de privatización, de apertura de la economía, de liberación del sistema cambiario y de liberación del sistema financiero. El gobierno de Aramburu es un gobierno liberal en lo económico, 1955. Y es el que comienza el endeudamiento del país de nuevo, porque el país no tenía deuda externa en dólares. Perón la había cancelado toda más o menos en 1951. Y además de iniciar el endeudamiento con privados y con gobiernos europeos, lo que se conoce como el Club de París. Miren desde cuándo arrastramos la deuda de la Revolución Libertadora. También nos mete en el Fondo Monetario, en el año 57 nos endeuda con el Fondo Monetario por más de 600 millones de dólares y de ahí arranca el problema con el Fondo Monetario y los acuerdos con el Fondo Monetario. Ese gobierno es un gobierno de signo liberal. Vayan anotando. Después llega Frondizi, que en un comienzo apunta a otra política, una política proindustrial, proproductivista, lo que se llamó en aquel tiempo el desarrollismo, que no negaba una participación del Estado en la actividad económica, pero eso dura poco, porque al poco tiempo le entrega el poder al más alto y reconocido representante del liberalismo argentino, hasta la llegada de Cavallo, que fue Álvaro Alzogaray, ultraliberal. Ese ultraliberal se hace del poder y es con el gobierno de Frondizi que comienza la privatización de los trenes y la privatización del más grande frigorífico argentino, que era un frigorífico público, el frigorífico Lisandro de la Torre. ¿Qué pasaría con el precio de la carne si hoy existiera un frigorífico, como el frigorífico Lisandro de la Torre, que era en aquella época el más grande del país? ¿Pasaría lo que pasa hoy? ¿Habría que andarle mendigando a 7 frigoríficos para que no nos quiten esas miserables 6.000 toneladas de cortes grasosos que se consiguen en los supermercados? Miren ustedes las consecuencias de la privatización. Alzogaray, ultraliberal, economía en caída libre, economía que entra en recesión, devaluación de la moneda, rebeliones populares por todas partes. Después de Frondizi y Alzogaray viene Guido Pinedo, el abuelo de Pinedo, el del PRO, el que fue presidente por 12 horas, entre Cristina y Macri. También Pinedo, un liberal, ultraliberal, libera todo lo que puede, desregula todo lo que puede, abre la cuenta capital, deja la salida de dólares, establece la libertad absoluta del mercado de cambios y devalúa 120% la moneda. Profundiza todo lo malo que había en el gobierno anterior. Con Arturo Illia hay un cambio en la política. Esto hay que decirlo con toda claridad.
La ley de cambio, la ley cambiaria de Arturo Illia de 1964 restablece el monopolio total sobre los dólares, la obligación de liquidar todos los dólares de las exportaciones argentinas en el Banco Central Argentino y regula la compra-venta de dólares y, por supuesto, la salida de dólares del país. Debe tener que ver esto con que la Argentina vuelve a crecer, vuelve a producirse un crecimiento económico del Producto Bruto Interno. Derrocado Illia, llega otra dictadura cívico-militar. En todo este periodo el peronismo está proscripto, no nos olvidemos. Y en el gobierno de Illia primero va a estar Solimay. Solimay es un tipo intermedio, que intenta proteger el interés del empresariado argentino nuevo, ese empresariado que ha surgido con el peronismo, que ha surgido o se ha profundizado con Frondizi, pero que no le gustan las políticas sociales y las políticas salariales del peronismo y le molestan los sindicatos y demás. Como suele pasar, esas políticas fracasan y el poder pasó a las manos directas de un ultraliberal, y acá les quiero contar la historia de Adalberto Krieger Bacena. Adalberto Krieger Bacena era, antes de asumir, gerente de la Deltec. Ya no está la Deltec. La Deltec era una empresa norteamericana, o sea, el representante, es como el caso de Aranguren, como gerente, presidente de la Shell, le entregaron el control de la energía a Krieger Bacena, le entregaron el control de la economía. O sea, un representante de una empresa norteamericana pasó a ser jefe de la economía argentina en una dictadura, por lo cual tenía la suma del poder público. No había justicia, no había sindicatos, no había cómo resistir. Tenía todo el poder. Todo el poder. Te metían preso si criticabas al gobierno. Tenían todo el poder los liberales. Curioso, ¿no? Son liberales en lo económico y fascistas en lo político. ¿Será porque es difícil aplicar una política liberal si hay libertad y democracia? Porque rápidamente pierdes el poder. Debe ser por eso que han recurrido a las dictaduras la mayoría de las veces. Hasta la llegada de Macri, honestamente. Que finalmente fue derrotado. Digo, Adalberto Krieger Bacena se había ido a vivir a los Estados Unidos porque su sueño era ser ciudadano norteamericano. Estaba realizando los trámites para obtener la nacionalidad norteamericana y justo el día antes que tenía que ir a firmar los papeles se produce el domingo 7 de diciembre de 1941 el bombardeo japonés a Pearl Harbor. Es así como la cobardía de Adalberto Krieger Bacena, por temor a tener que ir a la guerra si era ciudadano norteamericano, lo mantuvo como ciudadano argentino, pero siempre al servicio de su patria amada, los Estados Unidos, porque era lo que él quería hacer. Lo mandaron a trabajar a la Deltec y después se convirtió en ministro de Economía y siguió siempre defendiendo los mismos intereses, los intereses norteamericanos. Y fíjense que combina tres cosas: su condición de liberal, su condición de norteamericano frustrado y su condición de representante ¿de qué sector? El sector de las cerealeras, el sector agroexportador. Combinó todo eso que nos dicen que tenemos que tener. O sea, tuvimos un ministro que era un norteamericano, finalmente, porque lo que él quería era ser un norteamericano, era liberal y representaba directamente el interés agroexportador. Bueno, ¿cómo terminó eso? Terminó en el Cordobazo. Después esas políticas más o menos liberales se mantuvieron hasta 1973, en ese breve interregno 73-76, que se restablecen las políticas de nacionalismo económico, nacionalismo industrial, nacionalismo popular del peronismo. A partir del 76, los liberales vuelven a... está los pocos días que es ministro de Economía Celestino Rodrigo, que llega ahí porque le dicen a Isabelita que van a dejar de boicotear al gobierno, que van a dejar de acaparar la mercadería, que van a dejar de provocar desabastecimiento al pueblo y que entonces bueno, que si devalúa la moneda y desregula la economía va a haber paz. Por supuesto, eso no pasó. No hubo ninguna paz en ese gobierno.
en ese momento de la política argentina. Ninguna tranquilidad, ninguna paz, ni nada que se le parezca. Después iba a entrar la dictadura militar y los liberales tomarán el control. Nadie va a negar de la condición neoliberal de Martínez de Oz. Todo el proceso será liberal y el gobierno de Alfonsín, ya hemos dicho, declara la economía de guerra y anuncia un plan liberal. Privatización, reducción del gasto público, etcétera, etcétera. Llegará Menem, cuyo liberalismo nadie pone en tela de juicio. Cavallo, ¿quién va a negar que Cavallo era liberal? Y después de Cavallo vendrá Roque Fernández, que hoy es el representante de Milei en la provincia de Córdoba. Roque Fernández creó un grupo, una especie de centro de estudios liberal, el CENMA. Después vendrá de la Rúa, un gobierno de un liberalismo incuestionable, con Cavallo como ministro. Y recién ahí, después de eso, llegará el kirchnerismo, que restablecerá de alguna manera las políticas nacionales y populares históricas del peronismo, y volverá el neoliberalismo con Mauricio Macri, que va a experimentar una reducción del gasto público con relación al Producto Bruto Interno, que va a reducir a cero la emisión monetaria en un momento, que va a reducir el déficit fiscal, pero a costa de la salud, la educación, la obra pública y la vivienda principalmente. O sea, esas banderas que nos dicen que hay que aplicar y que terminaron con 54% de inflación, un aumento pavoroso de la pobreza y 25.000 industrias quebradas. ¿A qué vino todo este cuento? A la palabra guerra relacionada con la economía y a esto que es finalmente una guerra, una disputa, una lucha. ¿Por qué? Por el ingreso nacional. Una lucha en la que los trabajadores venimos perdiendo, especialmente los últimos 6 años. Y tiene que ver con ¿qué? Con que la clase trabajadora y los asalariados en general en la Argentina han perdido peso, han perdido poder por los índices de desocupación y por la pobreza que existe. La capacidad de negociación, la capacidad de dar batalla en esta guerra por el ingreso nacional nos tiene débiles. Por eso solo el Estado puede jugar un papel para reducir la debilidad de los trabajadores y del pueblo en esta contienda por el ingreso nacional. Porque enfrente está un capital muy grande y muy concentrado que, para peor de males, concentra su poder y su renta extraordinaria en todo lo que tiene que ver con alimentos y también con el sector financiero. Bueno, no lo hago más largo. Les sugiero, les invito a que se suscriban al canal. Suscríbanse al canal, que todos los días hay un video. Y también denle clic a la campanita que está arriba. Los invito a ver el video donde el doctor Raúl Ricardo Alfonsín anuncia la economía de guerra. Y teniendo la esperanza que un día esta historia ya no se siga repitiendo. Son los estallidos sociales, porque hablan con algún trabajador descaminado, suponen que tienen detrás a las fuerzas del trabajo. Le tenemos que decir a estos alquimistas de la política que si quieren llegar al poder, digan con claridad su propuesta al pueblo. Se sometan a las elecciones y ganen si pueden. Aquí me interesa sobre todo hablarles de las dificultades extremas que vamos a atravesar. Hemos heredado una situación difícil, es decir, en este estado devastado, frente a esta economía desangrada. Esto se llama, compatriotas, economía de guerra, y es bueno que todos vayamos sacando las conclusiones. Y yo les digo hoy que, por ejemplo, no se puede esperar en este año un mejor nivel de vida, precisamente por la gravedad de esta situación. También tenemos que comprender que para combatir esa inflación es absolutamente necesario disminuir el déficit fiscal,
Necesitamos también, para terminar con el gasto excesivo, ser más eficientes en el manejo de las empresas del Estado y privatizar todo lo que haya que privatizar. Vamos a afianzar esta democracia